Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Y vamos a hablar a continuación de naturaleza y además de unos animales que seguramente hemos conocido, hemos escuchado alguna vez hablar de ellos, las mantis religiosas. Un curioso nombre, lo de religiosas. De cualquier manera ya saben que cuando hablamos de naturaleza nuestros referentes son la Asociación Iberozoa, y hoy vamos a hablar con Manuel Mármol Melendo, que es biólogo de esta asociación, sobre mitos, curiosidades sobre estos insectos. Vamos a saludarlo primero a Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, encantado como siempre. Bienvenido. Bueno, como decimos, las mantis, todos hemos visto alguna vez alguna, hemos oído hablar de ellas en documentales, toda esa historia de que, las féminas de este insecto son un poquito peligrosas para el macho, lo cual no sé si es verdad, es un mito, luego ya lo averiguaremos hablando contigo, pero vamos a empezar hablando. ¿Qué nos puedes contar de las mantis religiosas? Pues bien, para empezar, el nombre de mantis religiosa, ¿no? Pues como muchos ya imaginarán, se viene por lo de las patitas. Las patas delanteras de las mantis están modificadas con forma de guadaña, con púas, para atrapar presas, ¿no? Y cuando se ponen en posición de acecho, se ponen así en una postura muy curiosa que parece que están rezando, ¿no? En realidad es para pasar desapercibidas, y cuando les pasa un bichillo o algo por delante, porque son cazadoras de emboscadas, pues lo enganchan, ¿no? Entonces, hay que decir aquí, no obstante, que aunque le decimos a cualquier mantis religiosa, realmente la mantis religiosa como tal, si nos vamos a lo científico, es solamente un tipo muy concreto de mantis, pero hay más. Ajá. Es decir, que hay varias. Lo de mantis religiosa sería más bien un nombre un poco más coloquial que afecta, o lo hemos dado adjudicado a todas las de su especie, pero en realidad hay más mantis. Sí, efectivamente, las mantis pues forman su propio orden de insectos, ¿no? Igual que, por ejemplo, tenemos los escarabajos y las mariquitas, que son coleópteros, o las mariposas y las polillas, que son lepidópteros, pues las mantis forman un grupo que se llama los mantodeos. Entonces, en comparación con otros órdenes de insectos, ¿no? Que tienen decenas o cientos de miles de especies, el orden de las mantis es un poquito más pequeño, menos diverso, pero bueno, aún así se conocen 2.500 especies aproximadamente en todo el mundo, que, pues, oye, no está mal. Y de esas 2.500, la mayoría viven en zonas tropicales, y aquí en la península pues tenemos solamente unas 14 especies. Ah, 14 especies en la península. Ok, muy bien. Bueno, pues es desde luego muy interesante. Ya vamos obteniendo datos con la conversación contigo para que luego cuando lleguemos a casa y se lo digamos con la familia, los niños, etcétera, etcétera, pues un poco les ilustremos, ¿no?, sobre estas mantis religiosas. Por cierto, ¿y en qué se diferencian estas otras mantis de la religiosa? ¿Tiene algo que ver a lo mejor las garras? ¿Las tienen en otra posición? ¿Cómo va? Pues por lo general todas las mantis sí que adoptan la posición esta como de que parece que están rezando, ¿no? Pero bueno, se le puso el nombre de mantis religiosa a la primera mantis que se descubrió, que era que es la más común aquí en Europa. Y de hecho es bastante curioso porque es de los poquísimos animales que su nombre científico es igual que el nombre coloquial. O sea, el nombre científico de la mantis religiosa es mantis religiosa. Pero bueno, luego pues se fueron descubriendo otras especies que eran parecidas, pero claro, tenías que ponerle otro nombre. Entonces, para diferenciarlas un poco, aunque todas hacen lo de rezar, pero se le fueron poniendo otros nombres que tuvieran que ver con otras características que tuvieran. Por ejemplo, en el sureste asiático hay una mantis muy curiosa que se le llama la mantis orquídea. Es una mantis de color blanco que parece que tiene como pétalos saliendo del cuerpo, y lo que hace es que se ponen las flores, se camufla, y cuando viene una abejilla u otro bicho, pues la ataca por sorpresa. Ajá. De esas aquí no existen, ¿no?, en España. No, aquí en España no están esas. La mayoría de las que tenemos aquí suelen ser de colores verdes, marrones. Como digo, pues tenemos un puñado pequeñito de especies, solamente 14, pero hay 5 que destacan bastante y que se pueden reconocer más o menos fácil, así que las vamos a ver un poquillo rápido por encima. Muy bien. Para empezar, pues tenemos a la mantis religiosa, la típica, la clásica, ¿no? Grandecilla, de color verde o marrón. Las ninfas, las crías empiezan a aparecer ahora en primavera, y los adultos se pueden ver ya por otoño. Esta se reconoce porque en la parte interna de las patas delanteras, en el bíceps o un poco en la axila, podríamos decir, pues tiene una mancha negra y blanca que no tienen las otras especies de la península, ¿no? Luego tenemos otra especie muy parecida, que es la mantis africana, que es una especie que cruzó hace unas décadas el estrecho de Gibraltar, ¿no? Y pues claro,
cambio climático cada vez va haciendo más calor, pues cada vez se va expandiendo más hacia el norte de España. Y esta es muy parecida a la religiosa, pero un poco más grande, es la mantis más grande que tenemos en la península. Y se diferencia porque, bueno, no tiene la mancha esta negra de la axila, digamos, ¿no? Pero sí que tiene una mancha blanca en la base de las alas. Luego, en tercer lugar, tenemos la mantis mediterránea, que es parecida también a la religiosa, pero es más pequeñita y ya se puede ver a mediados de verano. Esta hace una cosa muy curiosa, voy a pasar una foto para la web, para que la quiera revisar, ¿no? Que cuando se asusta se pone así como a hacer kung fu y abre las alas, y en las alas tiene como una especie de ojos de mentira dibujados. Entonces, pues claro, entre una cosa y otra parece que es más grande y más amenazante de lo que en realidad es, ¿no? Luego tenemos la cuarta, que es la mantis palo, que como indica el nombre, pues imita súper bien una rama seca. Es muy común, pero es muy difícil de verla porque se camufla de lujo. Y esto, pues las crías que son las que parecen palitos, se pueden ver ahora en primavera y en invierno también. Mientras que los adultos, que se ponen de unos colores muy espectaculares, verdes y rosas y demás, pues aparecen ya a finales de la primavera. Y luego, por último, quería destacar a la mantis inala, que es la más pequeñita de estas 5. Es una especie que es endémica de aquí de la península ibérica, está principalmente en la mitad sur, y es también ahora muy común en primavera, en los pastizales, pero claro, se camufla también muy bien. Esta, lo más destacable que tiene es que, como digo, pues no tiene alas, que es una cosa bastante curiosa en las mantis, y pues tiene también una especie de cuernitos encima de los ojos. Como digo, pues bueno, hay más especies de mantis, hay 14, pero estas son como digamos las 5 más comunes. Las otras son más rarillas de encontrar. Bueno, pues desde luego datos interesantes que vamos a tener en cuenta cuando salgamos por el campo. Hay que verdad, hay que decir que no es nada fácil encontrar algunas de ellas. No, obviamente cualquier animal salvaje, bueno, pues suele huir, ¿no? Cuando nota la presencia de los humanos. Hemos hablado, Manuel, al principio, lo he comentado, que sobre la mantis religiosa hay una serie de mitos, pero tal vez el más conocido es el que las hembras, son caníbales, devoran al macho en un determinado momento, que es el apareamiento. ¿Esto es cierto o no? Pues sí, es cierto, pero la cosa es que no lo hacen siempre. Ni tampoco tan a menudo como podríamos pensar. Lo que sucede es que, pues bueno, la hembra de mantis, para desarrollar sus huevos, necesita mucha proteína. Y entonces, pues claro, si está bien alimentada, no pasa nada porque tiene reserva. Pero si está más hambrienta, pues claro, la fuente de proteína más cercana y más fácil de obtener que tiene es el macho. Entonces, pues se lo empiezan a comer mientras están copulando, ¿no? Cuando esto pasa. Y se lo empiezan a comer con la cabeza. Entonces sucede que las mantis tienen una especie de cerebro, entre muchas comillas, secundario en el abdomen. Entonces, aunque le coman la cabeza, aunque le coman el cerebro principal, ¿no? Pues su cuerpo sigue vivo y sigue copulando, ¿no? Entonces, pues bueno, una especie de sacrificio, ¿no? Que toma el macho por perpetuar su descendencia. De todas formas, como digo, este comportamiento no es tampoco muy frecuente, solamente se da dependiendo un poco de la especie y de lo bien alimentada que esté la hembra, ¿no? Por ejemplo, en la mantis religiosa, la más común, pues sucede apenas un 30% de las veces, mientras que en la mantis palo, esta que os he dicho antes que parece una ramita seca, pues prácticamente no sucede casi nunca. Alguna vez sucede, pero es muy, muy raro. Bueno, pues muchas gracias por habernos desvelado esta situación, ¿no? Porque uno conocía la historia y yo creo que a muchos oyentes le pasará lo mismo, ¿no? Con este tema de las mantis religiosas, de su canibalismo, pero ahora hemos descubierto que en realidad es más bien un momento un poco más excepcional dependiendo de diferentes factores. Continuando con el tema de las mantis, hablábamos antes y me ha hecho gracia que hablabas de que, bueno, es un animal que caza de emboscada, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Porque también yo creo que tiene su punto interesante. Pues sí, las mantis no tienen veneno, pueden correr atrás de las presas, pero tampoco es que sean especialmente rápidas, corriendo, digo. Y lo que tienen son unos reflejos muy buenos y un camuflaje también muy bueno. Entonces ellas lo que hacen es que se quedan quietas en una zona, como si estuvieran rezando, y en cuanto les salta algún bichillo o algo, se les pone a tiro, pues las engancha con las patas. Como digo, no tiene veneno ni nada, inmovilizan a la presa a pura fuerza bruta
y se la empiezan a comer viva. O sea, empiezan ahí a roerle hasta que al final pues no queda nada. Se comen prácticamente la totalidad de la presa. Luego, sin embargo, para los humanos pues son inofensivas. Como digo, no tienen veneno, van a intentar siempre o quedarse quietas para que no las veas, o escaparse volando, o escaparse pegando un brinco. Pero no pueden defenderse, si las agarras con la mano pueden defenderse un poco con las garras, o en casos un poco más raros pueden llegar a intentar morder, pero ahí ya la culpa sería un poco más tuya por agarrarla así directamente. No son vistos que tengan problemas con nosotros. Y decías que cazan, pero imagino que serán animales un poco de más o menos su tamaño, ¿no? Invertebrados, otros insectos, o no, o prueban con algún animal un poco más grande. Pues principalmente son invertebrados y otros insectos, pero ¿qué es lo que pasa? Hay mantis muy grandes, hay algunas mantis que pueden estar en este tamaño, o más. Entonces, estas sí que se les ha visto a veces cazando pequeñas lagartijas o pequeñas ranas, o incluso a veces pequeñas aves. Hay por internet circulando algunos vídeos un poquillo perturbadores de mantis, por ejemplo, comiéndose un colibrí, ¿no? Allí en América. Entonces, pues bueno, es verdad que es un poco escabroso, pero al final pues la naturaleza es así, son depredadores como cualquier otro, y pues mantienen las poblaciones de muchos otros animales a raya. Y en ese interés de la mantis religiosa por pues cazar y demás y aprovechar, claro, esos reflejos, ellos pueden camuflarse, es decir, sabemos que son de color verde, con lo cual se pueden confundir un poco con la rama, de color marrón también, pero ¿pueden cambiar de color? Pues depende de la especie, pero normalmente sí que pueden cambiar de color. Lo que pasa es que no es como un camaleón que cambia en el momento. Ellas cambian de color cuando mudan el exoesqueleto. Bueno, esto no lo he comentado, pero las mantis pertenecen a un grupo de insectos que hace metamorfosis incompleta. Es decir, en vez de tener una oruga y de la oruga pues sale, por ejemplo, yo que sé, una mariposa o un escarabajo, pues las mantis no. Las mantis nacen como versiones en miniatura de sus padres, ¿no? A menudo con otros colores y demás, pero son muy parecidas. Lo único que no tienen alas, las desarrollan ya cuando son adultas. Entonces van pasando por un proceso de muda, van mudando su coraza, ¿no? A poder seguir creciendo. Y cuando muda, que sí que pueden cambiar de color. Y lo hace la mayoría dependiendo de distintos factores. Entonces ellas detectan la cantidad de luz que hay en el ambiente, la temperatura, la humedad, y así cambian el color una cosa u otra. Por ejemplo, si están en una zona que hay temperatura suave y hay humedad, pues salen de color verde. ¿Por qué? Porque es más probable que en esa zona haya vegetación fresca. Si están en una zona en la que en cambio el aire es más seco, hace más calor y demás, pues salen de un color así más marrón pajizo, porque probablemente la vegetación esté seca y así se camuflan mejor. Luego hay algunas otras mantis, ¿no?, que pueden cambiar un poquito de color, digamos un poco más sin mudar, ¿no?, en estado adulto, como por ejemplo pues puede ser la mantis religiosa, pero cambian nada y menos. A lo mejor si son de un verde más oscuro se ponen un poquito más claritos con el paso de unos días. Y luego tenemos pues otras mantis que tienen un color determinado en cada etapa de su vida. A lo mejor la ninfa vive más en vegetación, pues puede ser un poquito más verde, y si luego el adulto, pues como decía antes, con la mantis hasta orquídea se ponen las flores, pues tendrá unos colores más coloridos. Y luego hay otras especies que de plano no cambian de color, nacen marrones y se quedan marrones. Muy bien, bueno, pues hemos descubierto en esta conversación con Manuel Mármol, que recordamos es biólogo de la Asociación Iberozoa, pues algunas curiosidades. Hemos incluso destruido algún mito sobre las mantis religiosas, estos animales tan curiosos, insectos que podemos encontrar en el mundo animal, y por cierto del que encontramos unas 14 especies en nuestro país. Muchas gracias, Manuel, por habernos descubierto un poquito más sobre estos animales. Hasta la próxima.